Audio Jungle. 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 Entonces, esta parte es lo que nos va a dar el inicio para que podamos empezar a plantear cómo va a ser nuestra evaluación. Ya sé que quieren evaluar. Hipótesis, ¿cuál es la posible respuesta de lo que me están pidiendo y la metodología, cómo la voy a evaluar? Entonces, aquí es donde empieza la parte interesante, porque nosotros tenemos que elegir primero, siempre, un protocolo de entrevista. México está prácticamente muy carente de documentos para la psicología forense. Entonces hay estudios en Chile, Colombia es muy bueno, España, que tienen elaborados sus protocolos de entrevista. Estados Unidos. México no cuenta, pero nosotros como peritos en psicología forense pues debemos de saber cómo elaborar un protocolo de entrevista y qué es lo que vamos a querer evaluar. ¿Por qué? Porque la herramienta más importante para un psicólogo forense es la entrevista semi-estructurada. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será la entrevista semi-estructurada? ¿Cuántos hijos tiene? Sus actitudes, inclusive su conducta sexual, cuando es abuso sexual. Normalmente en el DIF se trabaja mucho lo que es el abuso sexual. Y bueno, existen los protocolos, existen muchas entrevistas y debemos de llevar muchas características similares en lo que viene siendo la entrevista a menores, que lo vamos a ver un poco más adelante. Saber su historia médica, si tiene alguna historia criminal, si ha usado alcohol o ha usado drogas y de manera general su filosofía de la vida. ¿Qué piensa de la vida? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué lo considera ideal? ¿Que se describa a sí mismo? ¿Cómo es? ¿Qué le gustaría? Sus ideas sobre religión, política, ética. Entonces esto es un esquema de lo que debe de contener los puntos principales para realizar una entrevista forense. Ya le habíamos dicho que ese es el objetivo y que después cuando hagamos el dictamen se va a llamar ¿cómo? No. El objetivo va a cambiar de nombre, se va a planteamiento del problema. Entonces, aquí lo que le interesa a la autoridad son los aspectos concretos, objetivos, que respondan a las preguntas que ellos nos están haciendo. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Entonces, nos pueden pedir rasgos de personalidad. Y aquí es donde tenemos que empezar a preguntarnos qué son los rasgos de personalidad, estructura de personalidad, trastornos de personalidad, explicaciones conductuales, análisis dinámicos de procesos de relación, etc. Conforme vamos a ir avanzando en el diplomado, vamos a entrar en todo lo que viene siendo la aplicación de pruebas psicológicas, vamos a explicar todo esto y vamos a buscar cómo se evalúa la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La responsabilidad con respecto al hecho, la conciencia con respecto al hecho.
Debemos de determinar las áreas psicológicas en las cuales se va a evaluar el peritaje forense. Y aquí podemos ver que puede ser en el área cognitiva. Esto es muy importante. Estamos hablando, el área cognitiva es de inteligencia. Puede ser en el área emocional, estado de ánimo y ansiedad, área conductual, área de personalidad, área de socialización, área neuropsicológica, sugestionabilidad y simulación. Nos dice que es de manera individual comparando. Sí, de manera individual comparando. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, podríamos tener, y siempre les he dicho, no nos dejemos ir y llevar nada más por una hipótesis. Vámonos al caso de Chico Sandoya. ¿Cuál fue los diagnósticos que nosotros manejamos aquí en clase? Hablamos de 3 que habían dado unos peritos. ¿Cuáles fueron? El trastorno límite. Trastorno límite de la personalidad. Social. Antisocial. Asesino serial. Igual. Asesino serial. Asesino serial. Compartido. Igual. Y trastorno psicótico compartido. Trastorno psicótico compartido. Ok. Lo que nosotros vamos a trabajar en el analógico es observar los síntomas que tiene cada uno de los trastornos, comparándolos para que el cuadro que sea más completo, nosotros podamos decir que cumple con esta característica. Entonces, cuando nosotros hacemos un dictamen, es muy importante determinar desde un principio la hipótesis, porque la hipótesis inicial nos va a llevar a que nosotros efectuemos nuestro mecanismo de trabajo. ¿Sí, Asani? Bueno, recuerden que estos puntos los consideramos para cualquier tipo de dictamen, ¿no? Que vamos a dar incluso para los de también, para los de violencia familiar, tenemos que establecer lo que es verdad y lo que es mentira, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, preparamos el entorno de entrevista, lo que hablábamos de que tengamos todo adecuado en su lugar, todo bien preparadito. La presentación desde que nos vamos a presentar con el niño, con cordialidad, amabilidad. Hola Pepito, mira, yo me llamo Francisco, yo platico con niños como tú, vamos a platicar, pero antes, ¿qué te parece si vamos a jugar, vamos a dibujar aquí, a ver qué dibujo te sale más padre, etcétera, etcétera? Ya estoy estableciendo, por ahí le dibujo yo algo, mira, te voy a dibujar un avioncito. ¿Sabes qué es un avioncito? Ya lo estableces y tú ya te presentaste, con cierta medida, no le voy a decir, y darle su zape, no. Vamos a establecer la competencia legal para establecer que él entienda lo que es una verdad y lo que es una mentira. Ahorita les voy a decir cómo establecer las reglas de base, así cómo vamos a trabajar, completar el rapport con una entrevista práctica, que ahorita lo vamos a ver, cómo lo vamos a introducir al tema, y que también de repente tenga una narrativa libre. Ya me platicaste, ya te pregunté esto, a ver, dime si, a ver, platícamelo tú con tus palabras, a ver, si se puede, adelante. Cuando no nos queda algo claro de esa entrevista, de algo que quedó por ahí volando, podemos interrogarlo, o sea, preguntarle, más que interrogatorio y volverlo a entrevistar con preguntas, ¿no? Pero bueno, aquí así se pone, para clarificar. Oye, Pepito, me dijiste que cuando sucedió lo que me platicaste, estabas primero me dijiste que estabas en la cocina y que luego en el cuarto. ¿Dónde estabas?
¿En la cocina o en el cuarto? La incapacidad de culpa. Hace rato les dije, la imputabilidad es la responsabilidad y la comprensión del conocimiento del delito, es decir, qué tan culpable eres. Y aquí es donde vuelvo a lo mismo. Muchas personas van a tratar de engañarnos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que determinar si son o no son culpables. Entonces nos dice, es la incapacidad de culpabilidad o inimputabilidad, declara exentos de responsabilidad criminal por carecer de la misma, la incapacidad de culpabilidad. Nos dice, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, que decía Silvia. Puede ser que no tenga tanta culpa porque amaba tanto a su novio y fue tanto el enojo de encontrar a la mejor amiga con su novio que en ese momento pierde la razón, entra en una crisis y lo que hace es dejarse llevar impulsivamente y entonces ataca. Entonces aquí lo que sucede es que puede salir de su estado anormal y aquí vamos a empezar a manejar no tanto normal sino la cuestión adaptativa. Hechos que afecten la comprensión y aquí es donde nos vamos a ir dando cuenta de lo que viene siendo el examen mental. Por eso acuérdense lo que les dije, siempre se debe de aplicar un examen mental y una prueba de inteligencia. Entonces, ¿se comprende el delito? Puede ser que una persona que padezca un retraso mental sepa que matar es malo, pero aún así cometió el delito. Entonces sí tiene cierta imputabilidad. ¿Qué viene siendo la imputabilidad? La responsabilidad y el conocimiento del delito. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos que ver la capacidad cognoscitiva y la segunda viene siendo la capacidad de adecuar la conducta a dicha comprensión, es decir, la capacidad volitiva. Tuvo la voluntad para hacerlo y aquí es donde va a aparecer lo culposo y lo doloso. Lo hizo con la intención o por ejemplo pudo haber sido en defensa propia. Ok, y con respecto al insight y al juicio, entonces vamos a ver qué tipo de creencias tiene y expectativas sobre la intervención apropiada, realistas, fantasiosas, etc. En el módulo número 9, cuando veamos lenguaje corporal, ahí es donde se va a ver las técnicas de interrogatorio. ¿Cómo se hace que la persona empiece a decir la verdad? Ese juego que se realiza entre el policía bueno y el policía malo, hay varias técnicas, donde la técnica donde también les empiezan a decir como, tú fuiste, ya, es la verdad, o sea, tú fuiste quien lo apuñaló, tú fuiste quien lo robaste. No, yo no fui. Entonces, si tiene una vehemencia o una expresión demasiado fuerte, molesta de decir que no, nos puede decir en su lenguaje corporal. Si la persona dice, a lo mejor ya me investigaron, ya me descubrieron, inclusive cuando tienen otro cómplice, pues juegan a esa parte. Tu compañero ya declaró y dijo que tú eres quien planeó todo esto. ¿Qué dice? No es ilegal, no es cierto, el que lo planeó fue él y el otro no había dicho absolutamente nada. Entonces son técnicas que se juegan para ir llegando a la verdad. Por otro lado, también otra de las técnicas que se utiliza es decir, pues mira, yo hubiera hecho lo mismo que tú en esa situación. O sea, la verdad, tu papá siempre te abusaba, te golpeaba, te minimizaba. Pues yo hubiera hecho lo mismo que tú, ¿no? Yo lo hubiera matado. Y ahí es donde empiezan a tocar las partes sensibles y pues sí, ¿no? Como que de alguna manera estoy siendo empático. Entonces, aquí tenemos que ver qué crea, cuáles son sus expectativas, si tiene algún tipo de fantasía, si tiene una conciencia problemática, ideas sobre las causas del problema, ideas sobre las posibles soluciones al problema. Ocurrido tal y como lo ha dicho, si consideramos que este relato es cierto y si está reaccionando en base a como nosotros deberíamos de pensar que debería de reaccionar de una manera adecuada.
Para evaluar la exactitud de la memoria de los testigos debemos de recordar 3 fases importantes. Uno es la codificación. La codificación es la manera en que nosotros estamos apropiándonos del conocimiento. Entonces, ¿cómo lo estoy grabando en mi mente? ¿Cómo se me está quedando? La segunda viene siendo el almacenamiento y la retención, es decir, ya lo codifiqué, lo simbolizo, me lo apropio y después cómo lo estoy almacenando y cómo lo voy a retener. Es mucho más factible que las cosas perduren siempre y cuando estén con una cierta dosis de emociones. Viene bastante material, vienen los antecedentes históricos de la psicología del testimonio. El testimonio, como hace rato nos dijeron, es la parte de la narración de los hechos. Por lo tanto, vamos a referirnos a lo que viene siendo la memoria, el recuperar esos contenidos. Luego, la memoria de los testigos en el marco de la psicología jurídica, la figura del experto psicólogo forense. Puede ser que a nosotros nos contraten con la finalidad de analizar el testimonio y nos digan, dime si está mintiendo o no está mintiendo. ¿Se acuerdan?